A ver, licenciada, para que vaya prendiendo su micro y su cámara, lo pone en modo presentación, por favor. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias, señorita Jocelyn, por la presentación. Em, en esta oportunidad felicito, ¿no?, al Servicio de Cuidados Críticos por esta importante reunión académica, ¿no? Por su aniversario o por el Día de la Enfermera Peruana, que ya se acerca unos días más. Y muchas gracias al jefe del servicio de UCI por la invitación para participar. Y bueno, aquí les he traído el tema de consideraciones de enfermería en nutrición parenteral y enteral. Bueno, ese es un tema bastante importante para todos los enfermeros y enfermeras que laboramos en las diferentes áreas de hospitalización de una institución de salud. ¿No? Porque es un tipo de tratamiento, la nutrición enteral, la nutrición parenteral, que se ofrece a todos los pacientes que tienen riesgo o que tienen un problema de desnutrición de diferentes grados, ¿no? Y es importante la intervención de enfermería porque somos nosotros quien vamos a poder dar con eficacia, seguridad, todos esos aportes nutricionales que son indicados por la parte médica y nutricionista, ¿no? O del equipo de soporte nutricional para estos pacientes, para lograr el objetivo principal de que estos pacientes ya no se sigan desnutriendo o evitar de que se desnutran dentro de un hospital, que es un problema muy común en la realidad peruana y a nivel internacional. Entonces, antes de seguir, quiero declarar que no tengo ningún tipo de conflicto, interés de conflicto. Todas las imágenes que yo voy a presentar, tanto de fórmulas, tanto de dispositivos médicos, son solamente para una presentación, para una mejor comprensión de lo que se está tratando. Ya no tengo ningún vínculo con ningún laboratorio. Entonces, he considerado tres puntos importantes como consideraciones de enfermería para nosotros ofrecer nutrición tanto parenteral como enteral, ¿no? La primera es de que nosotros con nuestra intervención vamos a disminuir o frenar la desnutrición hospitalaria, que es un problema adicional que el paciente adquiere durante su tiempo de hospitalización en el hospital, ¿no? La enfermería, las enfermeras, los enfermeros, somos los que dentro de nuestro plan de atención al paciente es la nutrición. Aparte, conjuntamente con el nutricionista, con el médico que también intervienen en este tipo de tratamiento. Nosotros, desde que el paciente ingresa a un área hospitalaria, debemos primero tener un diagnóstico de enfermería relacionado a la nutrición, y eso se da a través de las medidas antropométricas que nosotros obtenemos de nuestra observación o de las medidas que nosotros podamos hacer en el momento de su ingreso, ¿no? Que lo que básicamente nos han enseñado en el pregrado, que es el peso y la talla, y con esos dos datos podemos sacar el índice de masa corporal. Y de acuerdo a la tabla que hay ya estandarizada, podemos determinar si el paciente está con un problema de desnutrición o no, o de obesidad también, ¿no? Entonces, es muy importante de que nosotros tengamos conciencia de que la desnutrición hospitalaria es un mal, una patología adicional que va a adquirir el paciente durante su hospitalización y que nuestro deber, nuestra misión es detenerla, ¿no? Identificarla y detenerla y a través del soporte nutricional. ¿Y qué trae esta desnutrición hospitalaria? ¿Por qué tenemos que frenarla? ¿Por qué tenemos que identificarla previamente? Para evitar que el paciente se siga desnutriendo dentro del hospital. Hay pacientes que ya vienen con un grado de desnutrición, que es una desnutrición adquirida fuera del hospital, pero dentro del hospital también, cuando todos los factores que contribuyen a que aparezca esta desnutrición hospitalaria están presentes en el paciente, eso va a hacer que el paciente pierda peso y por lo tanto pierda todo esto, su masa adiposa, su masa muscular, y con ello va a traer
posteriormente a mediano o a largo plazo complicaciones durante su hospitalización, inclusive cuando ya el paciente está en casa, ¿no? Principalmente tenemos las lesiones por presión, ¿no? Que son lesiones que salen a nivel de la piel por la misma compresión que hace el cuerpo hacia la cama o hacia la silla, hacia donde el paciente se encuentra ahí en reposo. Tenemos también los MARSI, que son lesiones de la piel que se producen por dispositivos médicos, como los apósitos transparentes, en este caso, una línea media, por decirlo así, en esta imagen, ¿no? Acá para ello, para fijarlo, utilizamos los apósitos transparentes, ¿no? Entonces, ese apósito puede traer consigo alergias o tal vez es muy, digamos, tiene una reacción hacia el apósito y lesiona la piel. Hay diferentes grados, ¿no? Entonces, eso se debe a que el paciente también tiene que ver mucho con las defensas que tiene la piel y en relación con la desnutrición que tiene el paciente. Y la dermatitis asociadas a la incontinencia, tanto urinaria como fecal, también que es una lesión a nivel de piel y eso contribuye la desnutrición hospitalaria, ¿no? De que el paciente no tenga todas las defensas necesarias a través de los nutrientes, entonces la piel es el primer órgano donde nosotros podemos visualizar de que el paciente no está completamente nutrido y que tiene déficit de aportes. Entonces, también esta desnutrición hospitalaria va a disminuir la capacidad del paciente, sobre todo del sistema inmunitario, de poder hacer frente a la enfermedad de base al que vino a hospitalizarse. Es decir, es una paciente que aparentemente vino con peso y talla adecuados, pero a medida que pasa los días de hospitalización y no recibe oportunamente los nutrientes que requiere, entonces, y más la enfermedad de base que puede ser una neumonía, puede ser una gastritis o puede ser una infección urinaria, eso va a contribuir a que la desnutrición hospitalaria gane este espacio y afecte en uno o más órganos adicionales a lo que el paciente vino en su primer día de hospitalización, ¿no? Hay un decaimiento de la evolución de la enfermedad debido a que la paciente tal vez ya no está comiendo completo, solamente menos del 50% de todo el requerimiento nutricional programado en el día, y eso a veces se descuida y no se hace una vigilancia no permanente de ese consumo de alimentos o tal vez se actúa tarde, entonces el paciente va a ir a menos, ¿no? Inclusive puede parar a una sala de cuidados críticos. Entonces, otro punto de consideración que tenemos que tener en cuenta es tener conciencia de la importancia de la nutrición en nuestros pacientes, ¿no? Cómo enfermería debe de intervenir para que este paciente vaya bien, no solamente con la terapia del médica, ¿no? Combatiendo la infección, combatiendo las enfermedades que se han reactivado como la diabetes, el hipotiroidismo, etcétera, sino también paralelamente nutrir al paciente, ¿no? De acuerdo a su estado clínico, lo que requiere para que este paciente no desarrolle desnutrición hospitalaria, que eso realmente a veces no lo vemos prontamente, sino a medida que el paciente va decayendo. Entonces, es importante conocer eh, todos los puntos en que nosotros tenemos que intervenir para poder nosotros ayudar a nuestro paciente a que mantenga una nutrición adecuada durante la nutrición. Em, como les dije en la primera diapositiva, la desnutrición hospitalaria no es un problema nomás de Perú, es un problema de muchos países de Latinoamérica y a nivel internacional. Igualmente, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Europa, también tienen pacientes que desarrollan nutrición hospitalaria en los hospitales. Entonces, ha habido estudios internacionales donde han podido comprobar un alto grado de porcentaje de pacientes desnutridos
inclusive pasando el 50%, ¿no? De los pacientes hospitalizados. Es por ello que se han convocado muchas reuniones internacionales y una de las últimas aquí en Latinoamérica ha sido la Declaración de Cartagena, que se llevó a cabo en Colombia en el año 2023. Es un congreso que realizó FELAMPE, que es la Federación Latinoamericana de Nutrición Enteral y Parenteral, y ahí ellos ya habían tenido una reunión previa donde sacaron unas normas, ¿no? Que deberían de aplicarse en todos los hospitales para vigilar y monitorear y la parte nutricional, pero a pesar de que se hizo eso, los próximos estudios que tuvieron no dieron resultados positivos, se mantenía esa desnutrición hospitalaria. Nuevamente se volvieron a reunir en Cartagena, en Colombia, en el 2023 y sacaron esta declaración de Cartagena que constituye 13 principios donde el profesional de la salud, donde ahí interviene enfermería, tiene que seguirlos para poder hacer que estos pacientes no se desnutran mal dentro de un área hospitalaria. De ellos, el principio número 2 es el que más nosotros como enfermeros podemos intervenir directamente, que es detectar, nutrir y vigilar, ¿no? La nutrición de nuestros pacientes en las diferentes áreas y en diferentes tipos de pacientes con diferentes patologías, ¿no? Entonces, aquí les dejo el link para que conozcan mucho más de esta declaración y ustedes podrán comprender mucho mejor sobre esta problemática y ser parte de la solución y dentro de sus áreas hospitalarias ustedes vean la manera de participar y mejorar este punto que es vital para que nuestros pacientes puedan llegar al tratamiento de la enfermedad sin con pocas complicaciones o tal vez ninguna, ¿no? Eh, y otro punto a considerar que es básico, importantísimo, es la capacitación del personal de enfermería, ¿no? Ya sea a través de una especialidad o a través de la experticia que se va teniendo internamente dentro de una hospitalaria en el día a día o externamente a través de digamos, diplomados, cursos de intensivos de soporte nutricional, todo eso va a ayudar a que la enfermera y el enfermero se preparen adecuadamente para dar principalmente seguridad a esos nutrientes que nosotros vamos a administrar tanto por vía endovenosa o por vía enteral, que son importantísimos para que nuestros pacientes no tengan complicaciones por ese tratamiento, porque sí lo hay y esto ayuda a que el paciente se deteriore más si es que aparecen estas complicaciones. También en la nutrición enteral es básico que la enfermera esté completamente preparada para que estos nutrientes lleguen y cumplan su fin, ¿no? Con las mínimas complicaciones propias de este tipo de tratamiento, ¿no? Y otro punto que es importante, que ayuda a cumplir este segundo principio de la Declaración de Cartagena, es la formación de unidades de soporte nutricional. Hay algunos hospitales de tercer y cuarto nivel que sí las tiene, pero a nivel nacional tenemos menos del 50% a nivel nacional de estas unidades, unas bien constituidas y otras parcialmente, ¿no? Lo que pasa que todavía no hay conciencia a niveles superiores de autoridades de la salud de contar con estas unidades de terapia nutricional, donde enfermería también forma parte de este equipo que vigilan a todos los pacientes de una institución de salud en relación a detectar, ¿no? A detectar y a tratar, ¿no? Y a hacer un monitoreo permanente hasta el último día de su hospitalización en relación a la nutrición. Y esto ha traído muy buenos resultados, disminuye los costos hospitalarios y por lo tanto el paciente se queda menos tiempo en el hospital porque mejora, ¿no? Entonces, específicamente nosotros vamos acá a detallar qué consideraciones tenemos que tener tanto de la nutrición enteral como de la parenteral. Empecemos con la nutrición enteral, que es la primera elección para poder nutrir a un paciente, ¿no? Que lo requiere, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro ámbito hospitalario diferentes formas de nutrir a un paciente, ¿no? Tenemos la parte, la nutrición tanto convencional, que es la que la mayoría de pacientes de una sala de hospitalización tiene, ¿no? Que consume esos alimentos
de acuerdo a su necesidad nutricional a través de la boca. Y tenemos una alimentación especializada o artificial que llamada también terapia nutricional. Esta requiere de dispositivos médicos para poder administrarse, ¿no? Estos pueden ser de cuatro tipos. La nutrición oral, que significa que el paciente se nutre con fórmulas especializadas por vía oral. La nutrición enteral, que es la que utiliza sondas especiales, ¿no? Que van desde la nariz hasta el estómago o hasta el intestino delgado. Y a través de esas sondas se administran fórmulas enterales. Nutrición parenteral, que utiliza catéteres endovenosos, periféricos o centrales, donde a través de ellos se administra nutrición especializada, ¿no? A través de las venas. Y la nutrición mixta, que viene a ser la combinación de los tres, ¿no? Depende del estado clínico en que se encuentre el paciente, se pueden combinar. Entonces, tenemos cuatro tipos de nutriciones, tipo nutricional especializada, que en las áreas de hospitalización podemos encontrar no solo en los pacientes críticos, sino también en los pacientes no críticos, que pueden estar en las diferentes áreas de hospitalización de medicina, oncología, pediatría, neonatología, geriatría, ¿no? No, también en la parte ambulatoria, también la enfermera participa en la administración de la nutrición, tanto parenteral o enteral por vía domiciliaria. Entonces, el ámbito es bastante amplio, donde el campo de enfermería es un campo donde nosotros tenemos que actuar preparadas, ¿no? Preparadas para poder hacer de que este soporte nutricional sea exitoso en el paciente. ¿Y para qué nosotros, qué debemos nosotros aplicar para que este soporte nutricional enteral y parenteral sea efectivo, ¿no? Sin mínimas complicaciones, tenemos que aplicar estrategias, ¿no? Para que nuestros objetivos se cumplan, principalmente en el manejo de las complicaciones. Al nosotros evitar de que el paciente tenga complicaciones propias de la terapia nutricional, nosotros vamos a ofrecer seguridad en estos cuidados, ¿no? Porque la idea es de que el paciente no se complique más, porque en sí viene por una diabetes mellitus descompensada, el paciente no come bien, está deprimido o simplemente tiene molestias para deglutir. Entonces se adiciona otra patología, que es la desnutrición hospitalaria. Paciente se le indica soporte nutricional enteral o parenteral, pero no se administra adecuadamente o no se llega a reconocer tempranamente las complicaciones, entonces es otro problema que se da al paciente, y eso va a hacer que el paciente no pueda evolución favorablemente, y nosotros como enfermeros tenemos una gran responsabilidad en ese sentido. La nutrición enteral, como ya saben ustedes, viene a ser la administración de nutrientes a través de sondas enterales, ¿no? Que llegan al estómago o hacia el intestino delgado, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar, ¿no? La capacidad de que el paciente tenga la energía suficiente para cada uno de los órganos, ¿no? A nivel de todo el cuerpo, y que estos órganos funcionen de tal manera que ayudan a que sus funciones nuevamente se retomen, y sobre todo del sistema inmunológico, que son todas las células de las defensas principalmente, estas estén básicamente funcionando para poder hacer frente a las infecciones, que es uno de los problemas más evidentes que se ve en estos pacientes, y que también son contundentes para que el paciente se deteriore progresivamente, inclusive hasta que se muera, ¿no? Puede producir la muerte en ellos. Por eso es muy importante este tipo de técnica de soporte nutricional, que es la nutrición enteral. Entonces, tiene muchos beneficios la nutrición enteral, ¿no? Es de uso hospitalario interno y extrahospitalario, porque también hay pacientes que lo reciben en casa, y también a ellos también tenemos que hacer la vigilancia. Tiene una recuperación funcional del tubo gastrointestinal, sobre todo las vellosidades intestinales que están en el intestino delgado. Eso es lo que se quiere, reactivarlas, que estos no hagan disfunción, y más bien que estén
completamente funcionantes para que puedan absorber todos los nutrientes y distribuirlos a nivel de todo el cuerpo y que los órganos funcionen adecuadamente con la energía que se le da a través de estos nutrientes. Está indicada para la incapacidad, para la ingestión de alimentos, pero mantiene un buen funcionamiento intestinal. Con la nutrición enteral se evita el autocatabolismo proteico, es decir, como un mecanismo de defensa también para producir energía. Si no hay en la parte exógena nutrientes, entonces el organismo toma todas las reservas, tanto a nivel la masa adiposa como de la masa muscular, toma toda esa energía que está ahí depositada y con el tiempo, con las horas, con los días, eso se va consumiendo y el paciente pues se va deteriorando porque mm, la oferta es menor que la demanda, ¿no? Entonces es que el paciente comienza a deteriorarse por la falta de esa energía que requiere, ¿no? Y con la nutrición enteral es la oportunidad del paciente para mejorar y tener menor mortalidad dentro de un área hospitalaria. ¿Cuándo se debe empezar una nutrición enteral? En cuando el paciente se encuentra estabilizado. Es muy importante tener ese punto, en cuenta, inclusive cuando lo está recibiendo y el paciente se descompensa, entonces es el momento de suspenderla, esta nutrición enteral, hasta que nuevamente el paciente se recupere, ¿no? Entonces, ese es el punto principal que debemos tener en cuenta. Se administra desde que el paciente se encuentra estabilizado. ¿No? Toda enfermedad, ¿no? Es desde que se inicia hasta que termina, es un proceso inflamatorio, ¿no? Es un proceso inflamatorio de principio a fin. Y esta inflamación va a deteriorar de alguna manera progresivamente la función inmunitaria, ¿no? El sistema inmunológico que está encargado de las defensas de nuestro organismo. Entonces, en la enfermedad crítica, la cosa es, la evolución de la enfermedad tiene varias fases, ¿no? La primera tiene fase uno, fase 2, ¿no? La primera fase es donde el paciente está descompensado, ¿no? Está chocado en algunos casos, ¿no? Entonces, el paciente en estos momentos es la parte de resucitación, tanto del sistema respiratorio como el sistema, la parte del sistema sanguíneo. Entonces, acá en este tiempo, que debe durar no más de 24 horas, es de que se resucita el paciente y no requiere de ser de nutrientes, todavía no, ¿no? Después, cuando el paciente se estabiliza, comienza la segunda fase, que es la fase catabólica. La fase flow, perdón, que está dividida en fase catabólica y fase anabólica, ¿no? Entonces, durante todo el trayecto de la evolución de la enfermedad crítica, el paciente, después que sale de la fase requiere de soporte nutricional, tanto enteral como parenteral, ¿no? En este caso, enteral se inicia desde que nosotros evaluamos al paciente de su diagnóstico que necesita, de qué órganos están afectados del sistema del tracto intestinal. Entonces determinamos conjuntamente con la parte médica qué tipo de dispositivo médico requiere para su nutrición. Puede ser enteral o parenteral, ¿no? Y la característica del soporte nutricional debe ser progresivo la administración, no puede ser de golpe hasta llegar a su meta calórica en el primer, segundo día, sino progresivamente ir aumentando esos nutrientes a través del tiempo y ver su respuesta a a esa administración progresiva de nutrientes, o sea, ver su tolerancia, ¿no? Hay pacientes que no tienen un camino lineal, ¿no? Sino que tienen picos de subidas y de bajadas. De bajadas significa que el paciente se descompensa y ahí ya el soporte nutricional o disminuye la dosis de los nutrientes o se suspende. Entonces, durante todo esta administración irregular, el paciente puede contraer desnutrición hospitalaria, ¿no? Entonces, en el paciente crítico es la manera en que se inicia el soporte nutricional. En el paciente estabilizado que está en una sala de hospitalización,
Casi en el mismo día se inicia porque es un paciente que está despierto, que tiene sus signos vitales estables, entonces no hay ninguna contraindicación para poder empezar el soporte nutricional enteral o parenteral, ¿no? En estos pacientes críticos sí tenemos que ver toda esta secuencia, ¿no? Acá en la nutrición enteral, el dispositivo importantísimo que permite dar soporte enteral es las zonas ondas enterales, ¿no? Es por ello de que nosotros como enfermeros debemos en todo momento cuidar de este dispositivo, de que no se obstruya, de que no se salga o que el paciente lo saque, y que tiene que durar todo el tiempo que está programado para que esté en el paciente. Puede ser 7 días, puede ser un mes, puede ser 3 meses, dependiendo del dispositivo enteral que tiene el paciente. Ese es nuestro objetivo y si llega a cumplir ese objetivo es una muestra muy clara de la efectividad de nuestro trabajo como enfermeros. Entonces, lo considero como una línea de vida, porque si nosotros por este dispositivo que se interrumpe por obstrucción o por desplazamiento, por ejemplo, entonces ahí en ese tiempo donde nuevamente se solicita la sonda, se coloque, ese tiempo es crucial, muy importante de pérdida de administración de nutrientes que para el paciente va a ser posiblemente con el transcurso de los días un deterioro en su evolución. Las ondas son importantísimas y nuestra misión es que éstas se permanezcan todo el tiempo necesario para su tratamiento nutricional. Aquí tenemos una sonda nasoyeyunal en este paciente. En los pacientes también en pediatría también se utilizan las sondas enterales de diferentes tipos para diferentes fines. Y pues lo que quiero transmitir a través de esas imágenes, también los pacientes neonatos, es que cuidemos mucho de esas sondas, de que permanezcan todo el tiempo que están programadas para evitar esas interrupciones que con las acumulaciones del tiempo, ¿no? Va a permitir de que el paciente se pueda descompensar. Como ya les dice, el impacto de la nutrición enteral es que va a ayudar a disminuir la inflamación de la enfermedad propia que está desarrollando el paciente y sobre todo va a dar energía a todas las células del sistema inmunológico y va a permitir que el organismo del paciente esté en condiciones de hacer frente a los gérmenes de su entorno, ¿no? Ustedes saben de que en el hospital hay una diversidad de gérmenes que es, digamos, la flora normal del hospital, y más en las áreas críticas, ¿no? Tenemos gérmenes muy altamente peligrosos, como la Pseudomonas, la Acinetobacter, Staphylococcus aureus. Entonces, esta nutrición enteral, como también la parenteral, va a permitir de que el sistema inmunológico se encuentre activo y funcionante ¿no? Y pueda hacer frente a estos gérmenes del área hospitalaria, ¿no? En diferentes áreas del hospital, no solamente en áreas críticas. Ambas tipos de nutriciones son tienen muchos beneficios, pero cada uno se da de acuerdo a la evolución clínica del paciente. La primera opción es la nutrición enteral. Lo primero que se elige es la nutrición enteral. Para ello hay que ver si el tracto gastrointestinal del paciente está en condiciones para, ¿no? Para colocar una sonda y recibir todos esos nutrientes. Eso también va a depender. Si no cumple con todas las condiciones para una nutrición enteral, entonces tenemos otra opción que es la nutrición parenteral, que viene a ser en la menor, es el menor porcentaje en pacientes donde se aplica ese tipo de nutrición, ¿no? El intestino, como les digo, tenemos que evaluarlo mientras nosotros admitimos al paciente, vemos todos sus antecedentes, si tiene úlceras, si tiene alguna, digamos, cirugías, si tiene varices esofágicas, si tiene problema en la deglución, etcétera, etcétera. Todo eso tenemos que determinar con eso si el paciente es apto para una nutrición enteral, ¿no? Las vías de acceso son varias, son las naturales y las artificiales. Las naturales, a través de las fosas nasales, podemos colocar sondas enterales, ¿no?
tanto para los que quedan en el estómago, en el duodeno y en el yeyuno. Y otras sondas, y también otro acceso viene a ser a través de la boca, que también llegan al mismo fin, ¿no? Estómago, duodeno y intestino delgado. Y también tenemos las ostomías, que son aberturas quirúrgicas donde se colocan sondas, ¿no? Principalmente en el fondo del estómago y también a nivel del yeyuno, ¿no? Del intestino delgado. Entonces, esa diversidad de accesos y de dispositivos médicos contamos para administrar la nutrición enteral, que también debemos de conocerlos y también sus contraindicaciones, por supuesto, para poder hacer la elección respectiva, ¿no? Es importante mantener ante todo, decir de que la nutrición, los nutrientes enterales son fármacos, ¿no? Por lo tanto, como nosotros sabemos, nosotros nos basamos en los correctos, ¿no? En los correctos que hay para poder administrar fármacos, ¿no? En la actualidad ya inclusive han aumentado hasta 15, 18 correctos, entonces debemos de aplicarlos, ¿no? Debemos conocer todas las fórmulas enterales, qué beneficios y qué contraindicaciones tienen esas fórmulas enterales y tomar nuestras medidas preventivas para detectar a tiempo, ¿no? Y poder nosotros ver si tiene tolerancia, ¿no? A esa fórmula enteral. Ese monitoreo lo tenemos que hacer, entonces debemos de aplicar esos 15 correctos que aquí le estoy mencionando en la dispositiva, como es la higiene de las manos, ver que el paciente si tiene antecedentes alérgicos, los controles vitales, verificar el nutriente. A veces el nutriente siempre viene ya preparado desde la unidad de soporte nutricional o desde nutrición en sí. Tenemos que leer la etiqueta de que sea el nutriente indicado, ¿no? Ver la dosis, la hora, si es el paciente quien corresponde, siempre verificar a través del brazalete de identificación qué técnica de administración enteral voy a utilizar, la velocidad, que esté de acuerdo a la indicación médica. ¿No? Y todo, y el monitoreo correspondiente a su tolerancia, ¿no? Es muy importante, ¿ya? Conocer también el tipo de fórmulas para nosotros ver qué fórmulas contamos en nuestro hospital y sobre todo conocer qué fórmulas tienen alta osmolaridad porque son ellas las que van a traer en el paciente casos de diarrea, ¿no? Para que no se diga de que es el nutriente el que le está haciendo daño, ¿no? A veces es por efecto de los antibióticos, puede ser de que hay una colitis y responda con deposiciones y conocer esa osmolaridad y que tiene que estar de acuerdo con la dosis, porque si aumentamos esa dosis va a tener esos efectos en esas fórmulas de alta osmolaridad, ¿no? Hay una variedad de fórmulas enterales que nosotros podemos administrar en los pacientes según indicación médica, ¿no? Tenemos las completas, las incompletas, las específicas y los módulos, ¿no? Las completas son las que no están digeridas, las incompletas parcialmente, y las fórmulas enterales específicas son aquellas que son fórmulas que vienen para determinadas patologías y los módulos que son los suplementos. Y la nutrición enteral, también tiene casos muy importantes en su administración. Les digo casos porque, por ejemplo, en un paciente pronado, la administración de la nutrición enteral es un poquito mucho más complicada para su administración, donde la vigilancia del monitoreo es importantísimo para ver la tolerancia de esta nutrición enteral y sobre todo de que esté llegando al estómago o al yeyuno, ¿no? Porque pueden haber desplazamientos de estas ondas por la misma posición que se encuentra el paciente. En este caso es un paciente pronado, entonces eso si no se encuentra en el punto debido, que es el estómago principalmente, entonces puede ser que el paciente se pueda aspirar y adquirir una neumonía dentro del área hospitalaria, ¿no? Producida por el alimento.
¿no? Entonces, es muy importante en este tipo de pacientes, también los pacientes que se hemodializan, también se nutren durante ese procedimiento, los pacientes con ECMO también se nutren durante ese procedimiento. En esos casos muy especiales, sobre todo en los pacientes críticos, debemos de conocer su administración y el monitoreo permanente para nosotros detectar a tiempo una posible complicación, ¿no? Digo, en forma general, la nutrición enteral es progresiva, ¿no? Con el tiempo y evitar las interrupciones propias, ¿no? De la evolución, de toda la parte administrativa de la atención del paciente, como de los mitos que se pueda tener de la administración de la nutrición enteral, que son situaciones que van en desmedro de la evolución adecuada del paciente porque retrasan su administración y con ello ayudan a que el paciente se desnutra dentro del área hospitalaria, ¿no? La idea de la nutrición enteral es disminuir la morbimortalidad dentro de un área hospitalaria que es importante, ¿no? Entonces, nosotros siempre nuestro balance hídrico incluimos a la nutrición enteral. También debemos de tener un balance nutricional donde vayamos colocando los déficits o no, donde podamos ver los déficits del soporte nutricional enteral. ¿No? Lo que al final del día se administra y compararlo con lo que se está indicando. Ahí tiene que ver lo positivo es de que se administre lo que se indicó y el déficit que pueda tener el paciente es de que lo que se administró es menos de lo que se programó, ¿no? Entonces ahí con el ir haciendo la sumatoria y nosotros como enfermeros ver viendo de que si el paciente tiene déficit de todos los nutrientes programados, ¿no? Y eso es importante para también estar al tanto de que se recupere todo ese déficit o que se trate a nivel de equipo nutricional. Bueno, también para que la nutrición sea exitosa, es también depende del equipo, profesional que lo atiende, ¿no? En relación a enfermería, tiene que estar preparado, tiene que tener protocolos y guías de intervención de enfermería, tiene que tener su monitoreo bien específico, y por lo tanto, hacer evaluaciones periódicas a través de indicadores cómo está el trabajo de enfermería en los pacientes que se administra nutrición enteral y con ello, con los resultados, corregir a las deficiencias que puedan existir en todo ese tiempo de manejo con estos pacientes con soporte nutricional enteral, ¿no? Las barreras situacionales en la administración de la nutrición enteral que ya les mencioné, ¿no? También otra de las estrategias para evitar nutrición enteral es evitar las complicaciones. Hay muchas complicaciones, tenemos las mecánicas, las metabólicas, las infecciosas principalmente, ¿no? Que son las que más vemos en nuestros pacientes. Entonces, nuestras estrategias de cuidado deben estar enfocadas a disminuir estas complicaciones, ¿no? Tenemos, como les digo, muchas complicaciones, las mecánicas, que viene siendo una obstrucción de la sonda, su colocación incorrecta, de que esta sonda se vaya al pulmón, ¿no? Las vías respiratorias, ¿no? Las que se salen durante una movilización o que el paciente se auto retire también la sonda, ¿no? Las gastrointestinales producidas por la contaminación de la sonda misma o de la fórmula enteral que se le administra al paciente, las infecciosas que se traducen a través de la diarrea, la mala absorción, las metabólicas, principalmente las hiperglicemias, ¿no? El déficit de algunos electrolitos. También tenemos otros tipos de complicaciones que son las carencias de, por ejemplo, de otros nutrientes como son las grasas, algunas vitaminas y también problemas psicológicos que puedan tener el paciente al no sentirse bien teniendo una sonda enteral, porque no es normal, pues, digamos, la imagen normal de una persona que tenga una sonda, si no es para tratamiento, ¿no? Conocer los diferentes tipos de sondas y sus cuidados, ¿no? Principalmente las especiales, la sonda nasoyeyunal, la sonda de gastrostomía, ¿no? Saber las fijaciones para evitar los desplazamientos, ¿no?
tanto de sondas nasogástricas como de sondas de gastrostomía. Es muy importante conocer a qué nivel deben de quedar, cómo marcarlas, ¿no? También se colocan a través de una endoscopía. Las sondas nasoyeyunales, también la sonda nasogástrica cuando es de difícil acceso, ¿no? Las placas radiográficas de tórax son importantísimas para ver la ubicación de una sonda nasogástrica y en una sonda nasoginal la placa tórax abdominal, ¿no? Tenemos que ver dónde está quedando la punta de la sonda para estar seguros de que el nutriente va a ir ahí. De lo contrario, tenemos que ir monitoreando esa sonda que progrese y bueno, y esté en el lugar debido, ¿no? Para evitar algún problema posterior. La fijación, que es importante marcarlas, algunas hay que marcarlas porque no están de por sí, no vienen con marcas, a otras sí, y saber el nivel donde va a quedar a nivel de la piel o de la ostomía, y eso tiene que estar registrado en la hoja de monitoreo, ¿no? Para que todos los enfermeros que trabajen con el paciente conozcan a qué nivel se encuentran las ondas. También un paciente puede tener dos ondas, uno de administración de nutrientes, que por ejemplo en este caso es una sonda nasoyeyunal, y otra sonda que es para drenaje de estómago, de residuo gástrico, ¿no? También los cuidados también son para ambas, para que nos va a permitir, ¿no? El manejo de líquidos, etcétera. La sonda nasogástrica, en este caso que está en estómago, orogástrica, pero está a nivel de la boca, ¿no? Entonces, cuidar a un paciente con sondas enterales es bastante laborioso, pero para eso, para que se le sea más fácil los cuidados y darlos con eficacia, es que el enfermero se encuentre debidamente entrenado, ¿no? La permeabilidad de las sondas son importantes para evitar los problemas, las complicaciones mecánicas, que son las obstrucciones, ¿no? La hiperglicemia, que ya les había dicho, también es una complicación inmediata o mediata en el paciente con soporte nutricional enteral, ¿no? Que hay que controlarlo, sobre todo, más que todo, en pacientes con historia de diabetes, ¿no? Y en pacientes críticos, si no tienen antecedentes de diabetes, también es un paciente de alto riesgo, ¿no? Muy alto riesgo, que presente hiperglicemias, ¿no? Y todos los dispositivos de la nutrición enteral deben ser cuidados adecuadamente para evitar su contaminación principalmente. Y empezamos con el lavado de manos, ¿no? La posición del paciente para la administración de la nutrición enteral es muy importante. No puede estar echado, aunque esté con sonda nasoyeyunal, mínimamente 30 grados ¿no? de la cabecera o sentados. De acuerdo a cómo se encuentre el paciente en ese momento, se le puede posicionar, ¿no? El lavado de la boca es importante. Primero el cepillado, después con los colutorios indicados. El lavado de boca debe ser mínimo 3 veces al día. No olvidar ese punto porque la boca alberga millones de gérmenes, entonces con el lavado de boca, utilizando los antisépticos o el dentrífico adecuado, vamos a disminuir esa carga de microbios, ¿no? Porque cambiamos el hábitat de ácido a alcalino, ¿no? Con el cepillado y el enjuagatorio, ¿no? Las curaciones son importantes, ¿no? La renovación de la espada. A veces si usamos esparadrapo a nivel de la nariz, tenemos el esparadrapo en lo posible no usarlo porque es demasiado contaminado, ¿no? Ahora podemos usar los apósitos transparentes pequeños, ¿no? También con mucho cuidado porque se pegan mucho y a veces nos produce accidentes de autorretiro, ¿no? Del paciente por sacar un apósito transparente, ¿no? Las curaciones con todo, las medidas de bioseguridad, previo lavado de manos, utilización de todo el equipo aséptico y estéril, ¿no? Y ir evaluando, en caso de ostomías, ir evaluando ese ostoma, ¿no? La administración de medicamentos por las ondas enterales también es un punto a considerar, ¿no? Es un desafío. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer toda la farmacología de lo que recibe el paciente para evitar incompatibilidades, tanto de la nutrición enteral como de los fármacos que recibe adicionalmente el paciente para su tratamiento de su enfermedad de base, ¿no? Eso es importante, el conocimiento de esa unión de esos fármacos
Y a veces hay fármacos que hacen de que del nutriente se desnaturalice, ¿no? Formando coágulos, ¿no? De la misma dieta y eso ayuda a la obstrucción de la sonda enteral, ¿no? Esa es la incompatibilidad farmacológica. Se recomienda más utilizar medicamentos líquidos, ¿no? Tipo jarabes, soluciones, ¿no? De lo contrario, diluir las pastillas trituradas, porque también si no trituramos bien, vaya a ser de que también eso conlleve a que se pegue dentro del interior de la sonda y con el tiempo se produzcan obstrucciones, ¿no? Ese principalmente les puedo decir aquí y la medición del residuo gástrico, ¿no? O el control, si hay presencia de residuo gástrico elevado, ¿no? Porque ya en la actualidad ya nos está indicando que se controle periódicamente el residuo gástrico, porque también es una de las situaciones que va en contra de la administración de la horaria, ¿no? Adecuada del nutriente enteral, ¿no? Eso es importante conocerlo y en qué momento sí debemos de controlar un residuo gástrico para determinar si está alto en el paciente, ¿no? Y bueno, ahora les voy a comentar acerca de la nutrición parenteral, que bueno, que es parte del soporte nutricional en el paciente, es otra forma de nutrir al paciente y en determinados casos. Vuelvo a insistir de que la primera elección debe ser la nutrición enteral. Si no puede el paciente nutrirse enteralmente, entonces tiene otra opción que es a través de la vía parenteral, que es la administración de fármacos nutrientes al torrente sanguíneo a través de catéteres endovenosos, ¿no? Em, la nutrición parenteral es importante, al igual que la nutrición enteral, porque va a permitir el aporte de nutrientes que le va a dar energía a las diferentes células del organismo del paciente para que estos no hagan disfunción, ¿no? Entonces, al hacer disfunción, el paciente se va a complicar, ¿no? Sobre todo, fortalecer a las células del sistema inmunológico, ¿no? Que son los que defienden al organismo de los gérmenes que están en un ambiente hospitalario, ¿no? Evitar las iatrogenias. A evitar las iatrogenias, nosotros tenemos que dar adecuados cuidados que eviten de que, que esta nutrición parenteral sea un foco de contaminación, ¿no? Y se va directamente a la sangre, por eso es muy alta digamos, el problema que puede ocasionar ante una nutrición enteral, ¿no? Entonces, eso debemos de evitar de que el paciente se complique con el mismo tratamiento de soporte de nutrición parenteral, porque ya si se complica sería una iatrogenia, ¿no? Porque es algo que se previene, ¿no? Conocer qué contiene una bolsa de nutrición parenteral es importantísimo que nosotros conozcamos, ¿no? Qué contiene para nosotros poder determinar, poder hacer el monitoreo indicado a estos pacientes, ¿no? Ya conocen que tiene macronutrientes, micronutrientes, como vitaminas y minerales, tenemos oligoelementos, no tenemos, contiene agua, puede ser que contenga insulina, heparina, va a depender mucho de la indicación médica que ha recibido el paciente, ¿no? Para su administración, debemos reconocer cuáles son mezclas binarias, cuáles son mezclas trinarias, no solamente por la coloración, sino por la osmolaridad también, ¿no? Tenemos soluciones, mezclas nutricionales parenterales de alta osmolaridad, que son mayores de 900 miliosmol por litro, y las de la menor osmolaridad, que son menos de 900 miliosmoles, ¿no? Eso lo vemos en la etiqueta de la nutrición parenteral, por eso es muy importante dentro de los 15 correctos verificar esta formulación que esté de acuerdo a lo que programado en el mismo día y ¿no? Y sobre todo la osmolaridad, porque puede cambiar de un momento a otro, que ayer estuvo en vía periférica este soporte nutricional y ahora cambie a un catéter venoso central. Eso es muy importante porque evitamos complicaciones muy importantes que pueden complicar mucho a la evolución del paciente, ¿no? Las bolsas, reconocer cuáles son bolsas magistrales y cuáles son las bolsas industrializadas o ya listas para administrar.
Las bolsas magistrales son aquellas que se preparan según la necesidad en ese momento del paciente. Se hace una evaluación en equipo, ¿no? Y se hace la formulación que lo hace el médico, lo valida el químico farmacéutico y lo prepara y lo administra la enfermera, ¿no? Esas son las bolsas magistrales. Y las bolsas industrializadas o listas para usar son aquellas que ya vienen de un laboratorio clínico preparadas, ¿no? Bajo una determinada formulación. Es decir, para paciente adulto, por ejemplo, un ejemplo, de 60 kilos, ¿no? Tantos macronutrientes, micronutrientes, oligoelementos. Está estandarizado. Entonces, sí lo podemos utilizar como una medida de inicio, porque en ese momento no contamos con los profesionales para su formulación en vivo, ¿no? In situ, ¿no? Del paciente. Lo podemos utilizar o tal vez coincida con sus necesidades nutricionales de ese paciente, ¿no? Que también estas vienen en envases especializados de tal manera que se puedan unir tanto macronutrientes como micronutrientes, ¿no? Como usted puede ver en la figura. Después tenemos la seguridad de la administración de la nutrición parenteral, ¿no? Principalmente tenemos que prevenir las infecciones asociadas a la atención de salud, sobre todo en el manejo de los catéteres endovenosos, tanto periféricos como parenterales, ¿no? Y el lavado de manos es importantísimo. Es como una medida inicial para todas las actividades que podamos tener en estos pacientes que este, reciben nutrición parenteral, ¿no? Y nosotros como enfermeros tenemos una secuencia de intervención en todo este proceso de administración de la nutrición parenteral, ¿no? Desde que se formula, inclusive antes de la formulación, nosotros admitimos al paciente y ya hacemos un diagnóstico nutricional de enfermería donde nos da luces cómo este paciente nutricionalmente está, en qué condiciones está. Tal vez está eutrófico, tal vez tiene un grado de desnutrición o tiene desnutrición moderada o severa. Ya tenemos nosotros ya en mente, ya sabemos en qué condiciones nutricionales viene este paciente. Después viene la formulación, de la formulación viene la validación, de la validación viene la preparación que lo hace que la preparación que lo hace en equipo, la dispensación que lo hace la enfermera y, perdón, la dispensación que lo hace el mismo químico farmacéutico y la administración que lo hace la enfermera en sí, que es su responsabilidad al máximo, ¿no? Entonces, durante todo el proceso debemos nosotros dar una seguridad al 100% para que no haya infección a nivel torrente sanguíneo, ¿no? Vemos diferentes puntos en la administración de la nutrición general, tenemos el catéter, la bolsa, bomba de infusión, también líneas de infusión y el personal de enfermería competente que se encuentra preparado, ¿no? Y también tenemos que conocer todos los dispositivos, tanto periféricos como endovenosos, que nosotros contamos a nivel de la institución para poder determinar y de acuerdo a la osmolaridad del paciente podemos elegir y colocarle al paciente. Tenemos dispositivos periféricos, dispositivos centrales como el PIT, como el catéter percutáneo, como el tunelizado, como el de reservorio, que también es otro capítulo grande que se estudia para poder conocerlos y saber en qué momento utilizarlos, ¿no? También los insumos que contamos a nivel hospitalario, también tenemos que conocerlos para poder ofrecer una adecuada administración de esta nutrición parenteral. ¿Ya? Las líneas, ¿no? Radiopacas o no radiopacas, pero que tienen filtro, los filtros en sí que vienen por separado, los catéteres centrales, los catéteres por vía periférica, los conectores libres de aguja, que también son indispensables para conectar tanto, ¿no? El catéter venoso central como la línea infusora. Tenemos los apósitos transparentes para fijar este catéter, las bombas de infusión. Todo ello el enfermero tiene que conocer y dar una debida aplicación para beneficio del paciente, ¿no? Ya, entonces tenemos la seguridad, la bioseguridad permanente. Entonces, el tema es bastante amplio. Entonces, yo me quedo hasta aquí. No sé si tendrán alguna pregunta, por favor. Creo que ya terminó mi tiempo.
Sí, licenciada, listo, a ver. Bueno, queridos participantes, vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Muchas gracias, licenciada Virginia. Pueden Mm. utilizar el chat de Zoom para poder hacer sus consultas o alguna pregunta. O ahorita yo estoy, sí, ahorita les voy. Acá tenemos a Estela. Listo, Estela, acaba de levantar la manito, ya puede prender su micro. Hola, buenas tardes, excelente ponencia. Licenciada, una consulta, creo que de repente sería importante un poquito mencionar cómo nosotros damos cuenta de que el paciente que está iniciando nutrición parenteral está haciendo un síndrome de realimentación, porque es algo que bastante vemos en la UCI especialmente, ¿no? Y empiezan a presentar alteraciones electrolíticas muy marcadas, ¿no? Entonces, ¿podría hablarnos un poquito de ello? A ver, ¿cómo está? Gracias por la pregunta. Sí, el síndrome de realimentación en el paciente se debe a que tanto la nutrición enteral como la nutrición parenteral se administran digamos, en un volumen que no es el adecuado. Yo en la nutrición enteral indiqué de que en todo, ¿no? No solamente en el soporte enteral, sino en el parenteral, a través del tiempo del programado para nutrir el paciente, se debe comenzar de poco en poco, progresivamente, midiendo la tolerancia que tenga el paciente. ¿No? ¿A qué se debe? A que el paciente se descompensa, sobre todo la parte respiratoria, por el déficit de alguna manera, por el déficit de algunos electrolitos, ¿no? Tenemos si no me equivoco, el hipersodio, el sulfato de zinc. Todos estos electrolitos de alguna manera contribuyen a que haya una deficiencia y por lo tanto haya una descompensación principalmente respiratoria y cardiológica en el paciente. Es por ello que nosotros el soporte nutricional debe ser administrado progresivamente, ¿no? Si el paciente tiene una meta nutricional establecida, esta meta nutricional tiene que ser distribuida a través digamos, los 3 primeros días. Después se puede prolongar hasta el quinto día y va a depender mucho de la tolerancia. Es por eso que también es importante medir estos electrolitos, ¿no? Magnesio, potasio, cloruro de sodio, para determinar si este paciente está desarrollando un síndrome de realimentación. ¿No? Por eso, no sé si les puedo dar un ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial, los detenidos, ¿no? Los judíos, ¿no? Que fueron rescatados, se les dio la comida así, de frente, ¿no? Después de haber ayunado tanto tiempo y comieron así rápidamente. Entonces muchos de ellos fallecieron por un síndrome de realimentación. Es de igual manera de que este aporte progresivo de energía y de electrolitos debe ser, vuelvo a repetir, en forma pausada, ¿no? Y midiendo su tolerancia, ¿no? El efecto que tiene el paciente, no solamente externo, sino interno, a través del estudio analítico que se le debe de realizar diariamente, ¿no? Para ver si está tolerando a este soporte nutricional. No sé si contesté su respuesta. Justo acaba de comentar en el Zoom, dice que sí, muchas gracias. Para los participantes que no han logrado registrar su asistencia el día de hoy, estoy que la reenvío al chat de Zoom. Excelente ponencia, dice la licenciada Marta Caguapasa. A ver. Creo que no hay más consultas, licenciada.
¿Algo último que quiera añadir para este tema que nos acaba de brindar el día de hoy? Bueno, simplemente a los colegas, ¿no? Que están presentes en esta sala, invitarlos a seguirse capacitando en esta área de nutrición clínica, soporte nutricional, porque debemos estar preparados, ¿no? Para poder ofrecer cuidados seguros y eficaces que van a ir en beneficio de nuestros pacientes y vamos a evitar que nuestros pacientes vayan a una sala de cuidados intensivos. Y ahora, si estamos nosotros en una sala de cuidados intensivos, vamos a ayudar a que su permanencia en esa sala sea lo menor posible porque va a ayudar a cicatrizar heridas, va a ayudar a mejorar las lesiones por presión, va a ayudar a desinflamar al paciente, va a ayudar a que no se infecte, ¿no? Entonces, va a ayudar a que algunos antibióticos tengan mayor eficacia porque va a depender mucho de las proteínas. Entonces, el soporte nutricional, tanto enteral como parenteral, es fundamental, pero si queremos que tenga ese efecto, ¿no? Exitoso para la evolución de los pacientes, nosotros debemos estar preparados, ¿no? Cognitivamente y también con mucha bioética, con mucha bioética. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, licenciada. Acá tengo justo una consulta de la licenciada Guadalupe Bolo que dice, excelente, en su experiencia, si el parche está en nutrición enteral continua por 24 horas ante una intervención quirúrgica programada, ¿se sugiere suspender la nutrición? La nutrición enteral, claro, sí, la nutrición enteral se puede dar, dependiendo, pues, porque hay pacientes que hacen residuos gástricos altos o medianamente altos, entonces ahí la tolerancia gástrica está un poquito alterada, ¿no? Entonces, en lo posible, 8 horas antes de la intervención quirúrgica debe ser suspendido, no un día, sino 8 horas, antes. A veces los pacientes de cirugía, inclusive los que no tienen ningún dispositivo, tienen fórmulas enterales que toman antes de ir a sala, ¿no? Para que eso le dé toda la energía y todos los elementos que componen esa nutrición enteral para que pues no falte pues la oferta sea igual que la demanda, ¿no? Porque ellos porque la cirugía es un trauma que va a tener el paciente y eso digamos, es un bajón para la evolución de los pacientes. Entonces, el soporte nutricional anterior a ese trauma y el soporte nutricional que se le va a dar posterior lo va a ayudar al paciente ¿no? A tener menos tiempo de, y tener menos tiempo de complicaciones y tener la posibilidad de que su evolución sea pareja, no lineal y que no tenga altibajos ni nada de eso, ¿no? Es muy importante porque, y va a depender también de que se le formule adecuadamente lo que tenga que consumir de esos nutrientes especializados, ¿no? Porque no solamente la enfermera tiene que prepararse, sino también el otro personal con que se hace digamos, en conjunto toda la planeación del soporte nutricional, que es el médico, la nutricionista, el químico farmacéutico principalmente, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y feliz Día del Bueno, Enfermero Peruano. Hasta pronto. sí, muy bueno. Gracias, licenciada Virginia. Eso sería todo con usted. Bueno, queridos participantes, vamos a entregar